Nunca imaginé que mi amor incondicional por mis nietos me llevaría a este salón de baile vacío, con ecos de risas pasadas y serpentinas mustias colgando como promesas rotas. Mireia, así me llamo, y la verdad es que yo fui quien construyó este laberinto. Mireia que ahora, a mis 60 y tantos, me veo aquí, enfrentando la soledad implacable del abandono, iluminada solo por la luz mortecina que se filtra a través de las ventanas polvorientas. Todo por un secreto que nos carcomió a todos. Mireia, la abuela que horneaba galletas de jengibre con forma de corazón en Navidad, y contaba cuentos de princesas guerreras antes de dormir, era ahora un espectro en su propio castillo de arena. Sus arrugas, antes líneas de experiencia y cariño, se habían profundizado en surcos de amargura y remordimiento. Sus manos, que una vez tejieron mantas y repararon juguetes rotos, temblaban ahora con la fragilidad de una hoja otoñal. Este salón de baile no era solo un espacio físico, era un reflejo de su alma. Construido con la ilusión de crear un legado familiar, un lugar donde sus nietos celebrarían sus quinceañeras, se enamorarían y bailarían hasta el amanecer, se había convertido en la tumba de sus sueños. La casa, antaño llena de vida, ahora era un mausoleo de memorias desvanecidas. Mireia anhelaba el perdón, no el de sus nietos, aunque ese era un deseo constante que la atormentaba en las noches de insomnio, sino el suyo propio. Quería liberarse del peso del secreto, de la mentira que había tejido con tanto cuidado durante años, creyendo que lo hacía por el bien de ellos, pero el silencio solo había erosionado los cimientos de su familia, dejándola sola en la penumbra. Lo que más deseaba Mireia era retroceder el tiempo, borrar la decisión fatídica que había marcado el inicio de su caída. Deseaba recuperar esos momentos perdidos, esos abrazos no dados, esas palabras no dichas. Quería volver a ser la abuela que amaban, la confidente, la protectora, pero el tiempo, como la arena, se escurría inexorablemente entre sus dedos, dejando solo la cruda realidad de su soledad. Ella no quería morir con ese secreto guardado en lo más profundo de su ser. Respiró hondo, el aire rancio llenando sus pulmones con el polvo de años de silencio. Era hora. Era el momento de desenterrar la verdad, aunque eso significara perder lo poco que le quedaba. El conflicto no era solo la soledad, ni el secreto en sí, sino la inminente revelación y las consecuencias devastadoras que inevitablemente desataría. El detonante había sido una carta, llegada esa misma mañana. Un sobre amarillento, con una caligrafía temblorosa y desconocida, dirigida a su nieto mayor, Daniel. La había encontrado sobre la mesa del recibidor, un lugar donde nunca dejaban correo privado. La curiosidad, un vicio al que había sucumbido demasiadas veces, la había consumido. Abrió la carta. Era de una mujer, una tal Elena, que afirmaba ser la madre biológica de Daniel. Describía con lujo de detalles el hospital donde había dado a luz, el color del pelo del bebé, incluso la canción que le cantaba mientras lo acunaba. Hablaba del arrepentimiento que la había consumido durante los últimos 25 años, de la necesidad imperiosa de conocer al hijo que se había visto obligada a entregar en adopción. El mundo de Mireia se había desplomado. El secreto que tanto había protegido, la mentira que había sustentado la felicidad de su familia, estaba a punto de explotar. Daniel no era hijo de sus padres, Sofía y Marcos. Él era producto de una adopción encubierta, un arreglo desesperado que ella había orquestado para salvar a su hija de la vergüenza de un embarazo no deseado a una edad temprana. Sofía, aterrada y avergonzada, había considerado el aborto. Mireia, consumida por el pánico y la necesidad de proteger el honor familiar, había urdido el plan, convenció a Sofía de dar a luz en secreto, y con la ayuda de un médico corrupto, hizo pasar a Daniel como el hijo legítimo de Sofía y Marcos. Ambos, ilusionados por la paternidad, nunca sospecharon la verdad. Durante años, Mireia había vivido con el temor constante de que la verdad saliera a la luz. Cada llamada telefónica inesperada, cada pregunta inquisitiva, la hacían temblar. Ahora, el miedo se había materializado. La carta era la prueba irrefutable, el detonante de una bomba que destruiría a su familia. Pero el conflicto era aún más profundo.
No solo temía la reacción de sus nietos, sino también la de Sofía y Marcos. ¿Cómo reaccionarían al saber que su vida entera se había basado en una mentira? ¿Podrían perdonarla? Y lo más importante, ¿podría Daniel perdonarla por haberle robado la oportunidad de conocer a su verdadera madre? Mireya ahora tenía que elegir. Podía quemar la carta, enterrar la verdad una vez más, prolongando así la agonía y la desconfianza. O podía confesar, enfrentarse a las consecuencias de sus actos, y quizás encontrar una forma de redención. La elección, aunque aterradora, era inevitable. Era hora de decidir si seguiría viviendo en la oscuridad, o si se atrevería a buscar la luz, aunque quemara. La carta, arrugada en su mano temblorosa, era el símbolo tangible de su dilema, la llave que abriría las puertas del infierno o la esperanza de una improbable salvación. La luz mortecina del salón de baile parecía ahora acusadora, iluminando cada una de las imperfecciones de Mireya, como si la naturaleza misma se uniera al juicio que ella se había autoimpuesto. La carta en su mano quemaba, un fuego helado que le entumecía los dedos mientras su mente era un torbellino de escenarios apocalípticos. Quemar la carta. La idea era tentadora, un atajo a la falsa paz que conocía tan bien. Pero algo dentro de ella se resistía. Era una cobardía disfrazada de amor, la misma cobardía que la había llevado a este punto. El dilema la partía en dos. Sofía y Marcos habían construido una vida feliz con Daniel. Revelar la verdad significaría destruir esa felicidad, abrir una herida que tal vez nunca sanaría. ¿Tenía derecho a perturbar su paz? ¿Podría justificar el dolor que les causaría? Se veía reflejada en ellos, jóvenes, enamorados, inocentes y manipulados. Pero luego pensaba en Daniel, en su mirada bondadosa, en su sonrisa generosa. ¿No tenía derecho a saber de dónde venía? ¿A conocer a su madre biológica? ¿A entender su propia historia? Mireya siempre le había inculcado la importancia de la verdad, de la honestidad, y ella misma le había privado de ambas. La hipocresía la consumía. Subió al escenario improvisado, donde tantas veces había imaginado a sus nietos bailando vals. Ahora, solo estaba ella, una figura solitaria en medio de un mar de recuerdos. Se imaginó a Daniel allí mismo, con la carta en sus manos, el rostro demudado por la incredulidad y el dolor. La imagen la hizo tambalear. No podía hacerle eso, no podía seguir contribuyendo a su sufrimiento. Pero confesar implicaba traicionar a Sofía, su hija, a quien había protegido con uñas y dientes, a quien había salvado de un futuro incierto. ¿Cómo reaccionaría al saber que su propia madre la había manipulado, que había urdido una mentira tan grande que había consumido sus vidas durante décadas? El pensamiento la aterraba. Temía perder su amor, su respeto, su hija. Marcos también era una pieza clave en esta ecuación. Un hombre bueno, un padre ejemplar que había amado a Daniel como si fuera su propio hijo. ¿Cómo procesaría la noticia de que durante 25 años había estado criando al hijo de otro? ¿Sentiría resentimiento, amargura, decepción? Mireya conocía su temperamento tranquilo, pero sabía que bajo esa fachada se ocultaba un volcán de emociones reprimidas. En medio de la confusión, una pregunta la atormentaba. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo había perdido el rumbo? ¿Cuándo el amor se había transformado en control? ¿La protección en manipulación? Se dio cuenta de que no había sido una decisión repentina, sino una serie de pequeños pasos, de concesiones silenciosas que la habían conducido a este abismo. Bajó del escenario, sintiéndose más pesada que nunca. Caminó hacia una vieja mesa de madera, cubierta de polvo y telarañas. Buscó un vaso, lo llenó con el agua estancada de una botella olvidada, y se lo bebió de un trago. El agua estaba tibia y tenía un sabor rancio, pero la refrescó lo suficiente como para seguir pensando. Tomó una decisión. No quemaría la carta. No podía seguir perpetuando la mentira. Pero tampoco podía simplemente entregársela a Daniel y esperar que lidiara con las consecuencias solo. Necesitaba prepararlo, explicarle la situación,
contarle la verdad a su manera. Necesitaba hablar con Sofía y Marcos, confesar su pecado y pedirles perdón. Sabía que el camino sería doloroso, que enfrentaría el juicio y la ira de su familia. Pero estaba dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos. No podía seguir viviendo con la culpa, con el peso del secreto que la había estado carcomiendo durante años. Cogió la carta, la dobló con cuidado y la guardó en su bolsillo. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del salón de baile. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo. Al salir, Mireia sintió una mezcla de miedo y esperanza. El camino hacia la verdad sería tortuoso, pero estaba dispuesta a recorrerlo, aunque eso significara perder a su familia en el proceso. Quizás, solo quizás, al final del camino encontraría el perdón y la redención que tanto anhelaba. Pero antes debía reunir el coraje para la que sería, quizás, la traición más grande de todas. Mientras Mireia caminaba hacia la puerta, la carta se sentía como una brasa ardiente contra su piel. La decisión estaba tomada, pero el miedo persistía, un nudo apretado en su garganta que le dificultaba respirar. Iba a contarles la verdad, pero ¿cómo? ¿Por dónde empezar? Al salir del salón de baile, un rayo de sol la golpeó de lleno en la cara, cegándola, momentáneamente. Y entonces lo vio. Un coche aparcado al final del camino de entrada. Un modelo antiguo, familiar pero no suyo. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Algo no estaba bien. A medida que se acercaba, reconoció la placa. Era el coche de Elena, la madre biológica de Daniel. ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo sabía dónde vivía? La respuesta la golpeó con la fuerza de un puñetazo. La carta, Elena no solo había escrito a Daniel, también la estaba vigilando. Aceleró el paso, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Necesitaba saber qué quería Elena, qué estaba tramando. Al llegar al coche, la encontró sentada en el asiento del conductor, con la mirada fija en la casa. Su rostro, aunque envejecido, revelaba un parecido innegable con Daniel. Elena, dijo Mireia, su voz temblorosa pero firme. Sé quién eres. Elena se sobresaltó, sus ojos se abrieron con sorpresa. Tú eres Mireia, ¿verdad? La abuela. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido? Quería verle, respondió Elena, con la voz quebrada por la emoción. Solo quería ver a mi hijo, aunque sea de lejos. ¿Sabes que Daniel no sabe la verdad? ¿Sabes el daño que podrías causar? Lo sé, dijo Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero no puedo seguir viviendo con esto. Necesito verlo, hablar con él. Necesito que sepa que nunca lo abandoné. Mireia sintió una punzada de compasión. Entendía su dolor, su desesperación. Pero también sabía que revelarle la verdad de repente sería devastador para Daniel. No puedes hacerlo así, dijo Mireia con suavidad. Tienes que darle tiempo, déjame hablar con él, explicarle la situación. Si después quiere conocerte, yo misma los pondré en contacto. Elena la miró con desconfianza. No confío en ti. Me has quitado a mi hijo durante 25 años. ¿Por qué debería creerte ahora? Porque sé lo que es el arrepentimiento, respondió Mireia con sinceridad. Porque quiero hacer lo correcto por Daniel. Por todos. Elena dudó por un momento, evaluando a Mireia con la mirada. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, dijo Elena. Te daré una oportunidad. Pero si me mientes, si intentas ocultarme a mi hijo, te juro que me arrepentirás. Mireia asintió. Te doy mi palabra. Elena encendió el coche y se alejó, dejando a Mireia sola en el camino de entrada. Se sintió aliviada, pero también preocupada. La situación se había complicado aún más. Ahora no solo tenía que lidiar con su propia conciencia y el secreto familiar, sino también con la presencia inesperada de Elena, una bomba de tiempo a punto de explotar. Sin embargo, la conversación con Elena le había dado una idea, una forma de revelar la verdad que quizás minimizaría el daño. Ya no podía seguir protegiendo el secreto. El momento había llegado. Entró en la casa con determinación.
Buscó su teléfono y marcó el número de Sofía. «Hija», dijo Mireya, con la voz temblorosa, «necesito que vengas a casa. Tenemos que hablar». La voz de Sofía sonó preocupada al otro lado de la línea. «¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien?» «No», respondió Mireya. «No estoy bien. Pero te lo explicaré cuando llegues. Por favor, ven lo antes posible. Dile a Marcos que venga también». Colgó el teléfono, sintiendo un torbellino de emociones. Miedo, culpa, esperanza y una extraña sensación de alivio. El primer paso estaba dado. Ahora solo quedaba esperar y prepararse para la tormenta que se avecinaba. Pero había algo que la inquietaba profundamente. Elena había aceptado demasiado fácil su propuesta. ¿Qué estaba realmente tramando? El teléfono sonó 2 horas después, interrumpiendo el silencio tenso que se había apoderado de la casa. Era Sofía. «Mamá, estamos llegando». «¿De verdad no puedes decirme qué pasa por teléfono?» «No, hija. Tienen que escucharlo en persona». Mireya colgó, el corazón latiendo con fuerza. Había preparado té y galletas, un intento patético de normalidad frente a la inminente tormenta. Miró por la ventana y vio el coche de Sofía dar la vuelta en el camino de entrada. Su llegada era inminente. Sofía y Marcos entraron a la casa, ambos con el rostro lleno de preocupación. «Mamá, ¿qué ocurre? Nos tienes en ascuas», dijo Sofía, abrazándola brevemente. Marcos le dio una palmadita en el hombro, sus ojos interrogantes. «Siéntense, por favor», dijo Mireya, indicando el sofá. «Tengo algo muy importante que decirles». Sofía y Marcos intercambiaron una mirada antes de sentarse. El silencio era palpable, cargado de tensión. Mireya respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. «Esto que le voy a contar cambiará todo lo que creen saber sobre su vida», comenzó Mireya, su voz temblorosa. «Es algo que debí haberles dicho hace mucho tiempo, pero el miedo me paralizó». Sofía frunció el ceño. «Mamá, me estás asustando. ¿De qué hablas?» Mireya sacó la carta del bolsillo, la extendió sobre la mesa y la empujó hacia Sofía. «Lean esto». Sofía tomó la carta, la leyó en silencio, y luego se la pasó a Marcos. A medida que leían, sus rostros se volvieron pálidos, sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Qué significa esto?», tartamudeó Sofía con la voz temblorosa. «Daniel, ¿no es mi hijo?». Mireya asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es verdad, hija. Hace 25 años, cuando quedaste embarazada, estaba aterrorizada. No quería que tuvieras que pasar por eso sola. Así que con la ayuda de un médico, arreglé una adopción encubierta. Elena es su madre biológica». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se levantó del sofá, con la mirada llena de rabia y dolor. «¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá? ¿Cómo pudiste mentirme durante todos estos años?». Marcos, por su parte, parecía petrificado, incapaz de hablar. Sus ojos estaban fijos en Mireya, llenos de decepción y amargura. «Lo sé, hija», dijo Mireya llorando. «Sé que me equivoqué, pero lo hice por amor, para protegerte. No me protegiste. Me robaste la oportunidad de tomar mis propias decisiones. Me robaste la verdad». Sofía se alejó de Mireya como si le quemara la piel. «¿Y Daniel? ¿Él lo sabe?». «No, aún no, pero planeaba contárselo. Necesitaba hablar con ustedes primero». «¿Y Elena?», preguntó Marcos, finalmente encontrando su voz. «Esa mujer, ¿sabe dónde estamos?». Mireya asintió. «Está aquí, en el pueblo. Vino a ver a Daniel». En ese momento, un fuerte golpe resonó en la puerta. Los 3 se sobresaltaron. Mireya se levantó, temblando, y caminó hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con Elena, con Daniel de la mano. «Daniel necesitaba saber la verdad», dijo Elena, su voz llena de determinación. «Y yo se la he contado». Daniel miró a Mireya, a Sofía, a Marcos, con el rostro demudado por la incredulidad y el dolor.
Es verdad. ¿Todo esto es verdad? Mireya asintió, su corazón destrozado. La verdad, finalmente liberada, había llegado con toda su fuerza devastadora. Ahora, todo estaba a punto de derrumbarse. El silencio que siguió a la pregunta de Daniel fue interrumpido por un sollozo ahogado de Sofía. Marcos, con la mandíbula apretada, fue el primero en acercarse a Daniel. Lo abrazó con fuerza, un gesto desesperado de paternidad que trascendía la biología. Siempre serás mi hijo, Daniel. Nada cambiará eso. Sofía, entre lágrimas, también lo abrazó. Perdóname, hijo, no sabía nada. Mamá tomó la decisión por mí. La mirada de Daniel, llena de confusión y dolor, se dirigió a Mireya. Abuela, ¿por qué? Preguntó con la voz rota. Mireya, sintiéndose desplomada y exhausta, solo pudo responder. Tenía miedo, mi niño. Miedo al qué dirán. Miedo por el futuro de tu madre. Fue un error terrible, lo sé. Elena, observando la escena, dio un paso adelante. Daniel, soy Elena, tu madre. Dudó un instante, luego añadió. Quería conocerte, explicarte. No fue una decisión fácil. Te entregué para darte una vida mejor. Daniel, abrumado, se alejó unos pasos. Necesitaba aire. La verdad le golpeó como una ola gigante, arrastrando consigo la imagen que tenía de su familia, de su identidad. Necesito tiempo, murmuró, dando media vuelta y alejándose. En las semanas siguientes, la casa se sumió en un silencio diferente. Sofía y Marcos lucharon por procesar la traición, por entender el rol que habían jugado sin saberlo. Daniel, aunque distante, eventualmente comenzó a construir una relación con Elena, un vínculo cauteloso pero lleno de curiosidad. Mireya, ahora más sola que nunca, se mudó a un pequeño apartamento en el pueblo. El salón de baile, la casa familiar, eran un recordatorio constante de su error. Un día Daniel la visitó. No había reproche en sus ojos, solo una profunda tristeza. Necesito entender, abuela. Necesito entender por qué lo hiciste. Mireya le contó todo, sin adornos, sin justificaciones. Le habló de sus miedos, de sus errores, del peso del secreto. Al final, Daniel la abrazó, un abrazo de perdón y aceptación. Te quiero, abuela. Pero necesitamos tiempo. Todos lo necesitamos. Mireya comprendió. Había desatado una tormenta, y solo el tiempo podría calmarla. Quizás, al final del camino, encontrarían una nueva forma de ser familia, una basada en la verdad, aunque dolorosa. Su redención no estaba en el perdón, sino en la aceptación de las consecuencias de sus actos, y eso, en sí mismo, era un nuevo comienzo. Años después, Mireya, anciana y frágil, recibió una invitación. La boda de Daniel. No esperaba ir, creía no merecerlo. Pero una mañana, Sofía la visitó. La tomó de la mano y le dijo, «Él te necesita ahí, mamá. Hemos perdonado, pero no olvidado. Ahora toca construir». En la boda, al ver a Daniel sonreír, radiante junto a su esposa, Mireya sintió que el peso se aligeraba. No era una absolución completa, sino un atisbo de paz. La verdad, aunque destructiva al principio, había abierto un camino. En el baile, Daniel se acercó a ella. «Esta es para ti, abuela». La melodía inundó el salón, un vals lento y nostálgico. Mireya, con lágrimas silenciosas, sintió que, a pesar de todo, el amor, aunque fracturado, aún florecía. Había construido un laberinto, sí, pero de sus grietas ahora crecían flores.